Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Voy a comentar una moción de Vox, pero esta vez vamos a dejar que el presidente del Congreso explique sobre de qué va la moción porque a mí me da la risa. Sobre las políticas que va a desarrollar el ministro de Cultura para defender el legado cultural y civilizador de España. Es que cuesta decirlo sin descojonarse. Defender el legado cultural y civilizador de España. A ver, los legados, en cuanto a algo que les dejas o cedes a los demás, si ese legado es aceptado, es defendido por quienes se les ha cedido tal legado. Por ejemplo, en Puerto Rico, tras su asociación con Estados Unidos y desde 1993, el español había estado compartiendo el estatus de idioma oficial con el inglés. Pero en 2015, la isla aprobó un proyecto de ley que volvió a declarar el español como primera lengua oficial y relegó el inglés a la categoría de segunda. Los legados no necesitan ser defendidos, se defienden solos o se olvidan si no son útiles o necesarios. Con respecto al legado civilizador se referirá a la implantación del catolicismo en América Latina, porque en el siglo XVI se entendía por civilizador a subyugar en base a la fuerza bruta, en pocas palabras someter a los demás a hostia limpia. Sospecho que nos vamos a divertir porque que se pida semejante memez en el Parlamento de España, al Gobierno de España y al Ministro de Cultura español demuestra que el populismo chabacano y paleto de Vox dedica todo el tiempo y el dinero que recibe de los españoles en montar estos espectáculos circenses al carecer de propuestas serias para los problemas reales de España. Escuchemos al filósofo de Vox. La moción que presentamos es una moción para pedir al Ministerio de Cultura que defienda a España, que defienda no solamente a España como Estado-nación, sino que defienda la obra de España, que es la hispanidad. Hispanidad, un término que surgió en el siglo XVI y que recuperaron a principios del siglo XX personajes como el literato perteneciente al régimen golpista de Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu, individuo del que ya hemos hablado en este canal. Escribió en 1934 Defensa de la Hispanidad, obra de cabecera para los de Vox que no deja de ser un panfleto que explica la hispanidad en dos grandes rasgos, el idioma y el catolicismo. 90 años después, Vox nos quiere colocar el concepto de hispanidad como la única obra de España. La onda expansiva de la implosión cerebral de este sujeto puede que sea interna, pero mis carcajadas son externas. Sospecho que este discurso va a ser memorable. Veamos qué más dice. Defendemos no solamente la hispanidad, sino la unidad de España. Una hispanidad y una unidad que está siendo atacada desde tres frentes. En primer lugar, desde el frente del separatismo. ¿Cómo pretende esta alma cándida que un partido independentista sea unitario? A nivel político, ningún movimiento independentista ataca al Estado del que se quiere secesionar, tan solo proponen su ideario. Es el Estado el que se siente atacado por ese ideario político y contraataca políticamente. Y uno de sus principales ataques es decir que los independentistas atacan por el hecho de querer independizarse. Aparte de que la pluralidad política que ampara la Constitución española legitima a los partidos independentistas, Vox, como autoproclamados constitucionalistas, deberían de defender ese pluralismo. Sin embargo, en pro de la paz social y en contra de autoritarismos, proponen la ilegalización de partidos políticos. Parece que para este primer bloque no han hecho bien la mezcla del cemento. El segundo gran bloque de ataques a la hispanidad proviene de la propia hispanidad, de personajes como el señor Gustavo Petro, al que aquí aplaudían las señorías del PP. Bueno, para poner en contexto este asunto, habría que recordar que antes de que el Partido Popular aplaudiera al presidente de Colombia, Vox abandonó el hemiciclo segundos antes del discurso que iba a realizar Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados, en un claro gesto de desprecio a un presidente electo en visita oficial. Esto sucedió. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado.
A ver, el aplauso prolongado no es tanto por la presencia de Gustavo Petro como para tratar de mostrar a Vox que la están cagando. Y el aplauso del PP es un pelín forzado por la presión del grupo. Como se ve en las imágenes, cuando empiezan a salir los de Vox, Podemos se levanta a aplaudir como impulsados por un muelle. La ola levanta a la bancada del PSOE y a los ministros, lo que hace que a regañadientes se levante la bancada del PP también. La duración del aplauso es contra Vox más que a favor de Petro. Que le otorgaron la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid o que le otorgaron la medalla de la Universidad de Salamanca a un señor que comparó la hispanidad como un desastre feudal, dijo, como un estado feudal. Bueno, hay que tener en cuenta la manipulación en la que se mueven todos los partidos populistas, pero está muy feo tergiversar las palabras de los demás. Escuchemos lo que dijo exactamente Gustavo Petro sobre este asunto. Antes de venir usted a España dijo que el pueblo colombiano luchó contra el yugo español. ¿A qué se refería con esa expresión? Pues cuando estudiamos bachillerato y nos daban las clases de historia, nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. No creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos o que pretendan eso de su propia sociedad. España ha mostrado unos lindos pasajes de la historia, incluso universal, de los intentos de los pueblos de liberarse del yugo. Nosotros también. Vamos a ver. Aparte de la comparación que ha hecho sobre Juego de Tronos, que no tiene nada que ver con el asunto, no sé si lo ha dicho por el jet lag, por darle otro palo al rey de España o porque también está un pelín endiosado este presidente. Pero lo que ha dicho no se aleja mucho de cómo funcionaba el Imperio Español en aquella época, tanto en la península como en ultramar. Si bien es cierto que no se puede afirmar de forma tajante que España fue un estado feudal, sí que existieron estructuras que se asemejaban al feudalismo. Pero claro, no es lo mismo la visión del opresor a la del oprimido. Por ejemplo, durante la conquista y colonización de América, se implementó el sistema de encomiendas, que consistía en que se recibía tierras y atributos de los indígenas, a cambio de protección y evangelización. El trueque era un chollo, pero solo para los españoles. Las sociedades se dividieron en castas basadas en la raza y el origen étnico. Si quien dividía estas castas era el español, ¿en qué posición de la pirámide creéis que nos pusimos? ¿Arriba o abajo? Es decir, si tienes el cuchillo para repartir la carne, ¿qué trozo te quedas? Esto provocó una jerarquía social de privilegios y desigualdades muy parecida a los sistemas feudales. La hispanidad, tal y como la entiende la extrema derecha de Vox, no sería tal sin el inestimable aporte de la Iglesia Católica. Estos eran los que repartían el postre, concretamente el tocino de cielo, proporcionando a los obispos y sacerdotes poder sobre las comunidades locales, algo no muy diferente al papel de los señores feudales. Ellos se quedaban con el tocino en la tierra y a los indígenas le vendían el cielo. Gustavo Petro, precisamente aplaudido por el Partido Popular y como digo, condecorado por la Universidad de Salamanca, ustedes han aprovechado para atacar a mi presidente, a Santiago Abascal, diciendo que estaba en contra de la cultura porque estaba en contra de la Universidad de Salamanca. Eso es completamente falso. Mi presidente no ha criticado a la Universidad de Salamanca, ha criticado a un rector que, por cierto, ha dimitido, no sé por qué asunto, no sé si porque va a ir en las listas europeas del PSOE o por otro asunto, un señor que ha dimitido y que invita a un hispanófobo de manual y le otorga la medalla, como hizo el señor Almeida o como hicieron ustedes aquí en el Congreso. Dos cosas. Lo primero, este tipo parece que acaba de llegar del bar. No guarda ni las formas ni los modos, tampoco ayuda a su altanería y esos aires de superioridad. Y lo segundo es que para atacar a Abascal no hace falta aprovechar que le den una medalla a un presidente. Con escuchar lo que dice durante 5 minutos es suficiente. Cada vez que abre la boca es para soltar una majadería más grande que la anterior, y así sucesivamente. La lógica con la que hace funcionar su discurso parece ideada por un bebé. Su retórica es guerra civilista anclada en una
una época ya superada. Sus consignas son cortas, simples y sencillas para que cualquier paleto se las pueda aprender y las pueda introducir en cualquier conversación hablada o escrita a modo de miembro activo de una secta. Las frases son varias. Tenemos desde la que se pasa por el forro de los cojones a los asesinados por un criminal de ETA, que te bote chapote. Tenemos la clásica pero siempre eficaz para salir de una conversación difícil, solo queda Vox, la que hace un juego de palabras lamentable como Vox de extrema necesidad, o la xenófoba y racista de toda la vida, los españoles primero. Su populismo es muy eficaz, consigue que sus fanáticos las repitan hasta la saciedad, haciéndoles parecer subnormales, aunque sus seguidores, como los miembros de una secta, no son conscientes. A pesar de todo eso, les siguen votando casi 3 millones de personas. ¿Ves? No hace falta ninguna excusa. La tercera vía de penetración de la leyenda negra está en ciertos organismos internacionales que están absolutamente imbuidos de la cultura woke. Estas cosas suelen pasar cuando alguien vive mentalmente en el siglo XIX y físicamente en el XXI, que todo lo que se salga de un orden establecido por el conservadurismo y la doctrina católica le resulta extraño y peligroso. Woke no es una cultura, pedazo de garrulo. Woke es un término nacido en Estados Unidos en 1930 dentro del entorno afroamericano que hace referencia a la concienciación de los problemas sociales y políticos que afectaban a los negros estadounidenses. Black Lives Matter lo recuperó en 2014 para concienciar sobre la brutalidad policial contra los negros. Poco después lo usaban el resto de movimientos progresistas estadounidenses para extender esa conciencia a nuevos escenarios de discriminación como el feminismo o el movimiento LGBT. Últimamente solo se usa por la extrema derecha fuera de Estados Unidos y de forma peyorativa. Steve Bannon ha hecho un buen trabajo. No solo ha conseguido que el trumpismo triunfara en Estados Unidos, sino que ha conseguido que dé la vuelta al mundo. Porque la propia UNESCO ha declarado patrimonio material o inmaterial de la humanidad a 117 obras de la hispanidad. Este hombre ha perdido el juicio sin duda. Esta gente huye de todo lo que tenga que ver con hacer cosas colectivas a nivel mundial, característica propia del franquismo, que en su afán por diferenciar a los españoles del resto de los seres humanos hacían cosas como mantener la ley de 1918 que había instituido Alfonso XIII como el Día de la Raza el 12 de octubre en conmemoración de la llegada de Colón a América. Hasta 1958 el régimen franquista no cambió esa denominación por la de Fiesta de la Hispanidad. Nuestros antepasados se creían tan especiales que para diferenciarnos de los demás, incluso de los propios blancos, nos inventamos la idea de que somos una raza diferente, única. Me pregunto qué país puede superar este dislate de superioridad. La primera, la civilización que más ha aportado a la humanidad es la civilización hispana. ¿Cómo es posible que la UNESCO declare cultura colonial lo que previamente ha declarado que es patrimonio inmaterial y material de la humanidad? A ver si se aclaran los señores de la UNESCO. España se incorporó a la UNESCO en 1953, en plena dictadura franquista. Esta organización, compuesta por 195 estados y creada por Naciones Unidas, promueve la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO contribuye a la paz y la seguridad, impulsa el intercambio de conocimiento y la libre circulación de ideas. Declarar cultura colonial no impide que sea patrimonio de la humanidad, simplemente se destaca que ese patrimonio cultural fue creado bajo un régimen colonial. Son incapaces de reconocer el sometimiento que ejercía España sobre otros pueblos, y su reacción 500 años después es la misma, la negación. A esta organización internacional, enfocada a hermanar la civilización humana, está criticando este tahúr intelectual. Yo les propongo a ustedes que cambien el manifiesto comunista, aquello de proletarios de todos los países unidos, hay que cambiarlo, hay que poner pijo progres de todos los países unidos. Tampoco muy diestro en su faceta cómica. No es muy gracioso a pesar del empeño que pone por lograr ser un auténtico payaso. Cuando quiero reírme de verdad, recurro a referentes de la talla de Ortega Smith o Jorge Buxadé. Estos nunca defraudan. Se rasgaban las vestiduras los señores de Sumar porque yo les decía que representaban a las élites. Se rasgaban las vestiduras. Y al día siguiente su ministro pues me da la razón. Porque vamos, como todo el mundo sabe, el pueblo español está muy preocupado porque no va a poder comprarse un Matiz o un Miquel Barceló. Suele pasar que quien se dedica a hablar, aunque la mayoría de las cosas que diga sean sandeces, de vez en cuando acierta en algo. Es por pura estadística, y aquí está el ejemplo. La bajada del IVA en la compra de obras de arte, tal y como plantea el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es algo que no veo que ayude en nada al sector cultural.
creo que solo beneficia a las personas con alto poder adquisitivo que llevan décadas especulando con las obras de arte. La mayoría de la gente no compra arte. Si quieren disfrutar de él, van a verlo a los museos. Llámame loco, pero se me ocurre que quizás, si rebajaran el precio de las entradas a los museos, sería una buena medida. Iría más gente y se generarían más beneficios. En fin, también nos dijo que nosotros practicábamos la censura y que censurábamos a Rosalía, pero ¿cómo vamos nosotros a censurar a Rosalía? ¿Qué absurdo es ese? Lo que pedimos es que la Unión Europea no utilice a una persona que se ha decantado ideológicamente de forma muy significativa y que además ha insultado a Vox públicamente, que no lo utilice para incitar el voto joven. No nos parece correcto. Y lo dice una formación que se declara euroescéptica y abanderados de la libertad. Este diputado se ha empeñado en meter la pata de forma constante. Rosalía, como mujer libre que es, ha expresado lo que piensa de Vox en 2 palabras. Fue a través de un tuit en 2019. A lo que los reaccionarios respondieron llamándola antipatriota por mandarlos al carajo. Para esta gente, si no los apoyas, o te lo tienes que callar, o si lo dices eres un antipatriota. Menuda forma de defender la libertad de expresión. Ahora la ultraderecha española pide a la Unión Europea, organismo que critica constantemente, que no utilice su imagen para animar al voto joven, porque la exitosa cantante no comparte las ideas nacionalcatólicas de Vox. Supongo que no pondrían objeciones si la Unión Europea propusiera a Bertín Osborne o a José Manuel Soto, pero la idea es atraer el voto joven, no el voto muerto. El caso es que 5 años después siguen con su campaña contra la chavala. El rencor y el odio contenido no deja lugar a dudas. Representan lo peor que quedó del franquismo. Como no nos parecen correctas las declaraciones de Almodóvar y compañía. Ya tardaban en volver con el asunto. Lo de Almodóvar en los Goya 2024 les jodió mucho. Y aunque promovieron no ver la gala de la industria del cine español, estuvieron jodiendo todo lo que pudieron. Dejo el enlace del vídeo que hice sobre este asunto aquí arriba a la derecha y en el desplegable de este vídeo. Que nos oigan, está bien. Mencionó a Unamuno y mencionó a Miguel Hernández. Decía que también lo censurábamos. Yo no sé si el señor Urtasun ha leído Unamuno, pero supongo que no ha leído ni una línea del poliédrico filósofo español, porque si lo hubiera leído, habría leído lo siguiente: el nacionalismo vasco no es un sentimiento sincero, es una fantasía literaria gestada en los grandes centros urbanos por políticos. El nacionalismo vasco es una doctrina de una simplicidad horrible y al alcance de las inteligencias más modestas. Esto lo escribió don Miguel de Unamuno, no lo escribió nadie de Vox. Unamuno también escribió y dijo: venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Es evidente que Unamuno, como buen intelectual, no daba nada por sentado. Y si bien apoyó el golpe de Estado de Franco a la Segunda República, pronto cambió de opinión viendo la deriva dictatorial. Y directamente repugnante que nos acuse de censurar a Miguel Hernández porque se le negó una subvención. No se negó ninguna subvención. Pero vamos a ver, ¿por qué vamos nosotros en ningún caso a censurar al gran poeta que fue Miguel Hernández? A alguien que escribió lo siguiente, que igual les gusta a ustedes mucho: España, piedra estoica que se abrió en 2 pedazos de dolor y de piedra profunda para darme, no me separarán de tus altas entrañas. Madre, además de morir por ti, pido una cosa: que la mujer y el hijo que tengo cuando pasen vayan hasta el rincón que habite de tu vientre. Madre. Esto lo escribió Miguel Hernández. El poema se llama Madre España. ¿Por qué motivo vamos a censurar nosotros a un patriota al que ustedes utilizan ideológicamente para sus fines? Pero qué barbaridades hay que escuchar. Puedes sentirte español y patriota sin necesidad de ser ultraderechista. Pedazo de garrulo. Miguel Hernández fue afiliado del Partido Comunista, permaneció leal a la Segunda República y se alistó en el bando republicano para combatir la barbaridad nacionalcatólica que se avecinaba. Al final de la guerra fue detenido y encarcelado. Murió en prisión de tuberculosis. La desfachatez de esta gente no tiene límites. La indolencia es enfermiza. No me puedo creer cómo manosean la historia en beneficio propio. Es repelente. El legado cultural de España, como ya hemos dicho, se defiende solo. Es muy amplio e importante para que un partido político de 3 al 4, que representa los peores rasgos de España,
que añora las viejas costumbres franquistas y que, a base de populismo, engañe a un cierto número de gente que todavía se traga ese mensaje simplista y obsoleto. El legado cultural, empezando por nuestro poderoso idioma, no necesita catetos que den la vida para defenderlo, solo hay que tratarlo adecuadamente, sin faltar o tergiversar la verdad histórica. Y este es el sin Dios que está inoculando la ultraderecha en la cabeza de mucha gente. La única solución es el estudio y el tiempo. El estudio para que no te la cuelen, y el tiempo para emplearlo en contrastar y revisar todos los datos. Es la única forma de encontrar la verdad, el estudio y el método científico.